Don José. Oiga, don Fernando, a usted se le olvidó algo importante. Hoy es jueves. Hay lotería. Hay lotería. La gente está esperando sus pronósticos. 2, 7 y 9, arrópese con el 6. 2, 7 y 9. Ya saben. 2 porque 25. Sí. Y si quiere 25, voy a 52. Eso me lo enseña mi mamá. Cuando a usted gusta tanto un número, y como usted no tiene mucha suerte, jueguelo al revés también. ¿Eh? La gente de... Los viejos siempre tienen su maña, pero también tienen su sabiduría. Algunas cosas importantes. Quisiera antes que nada, Fernando, le voy a dar un par de información, pero quiero darle una opinión sobre dos fenómenos que están ocurriendo y que debemos prestarle atención. Uno tiene que ver con la violencia contra las mujeres. 6 muertas en este mes van 7. Van 7 ya. Van 7. A lo largo de este año, hasta hoy, hay 35 mujeres que han muerto en forma violenta, de las cuales 15 se consideran feminicidios. 11 fueron en el 18 y vamos por 15, lo que significa un aumento estadísticamente significativo. Más del 30%. Exactamente, por un lado. 2, el incremento de la violencia en términos generales. En este caso de los asesinatos, en este mes de diciembre hay 7 asesinatos. Recuerde el asesinato de una joven allá en Pacora, en la que fue brutalmente desmembrada. En Tocumen. En Tocumen, perdón. Acá en Java, esta semana, 23, 25. En Villalobos la encontraron en un maletero. Entonces nosotros tenemos que mirar esto porque se ha aumentado. Usted mira el perfil etario de estas mujeres de edad, se dará cuenta que estas son mujeres asesinadas entre los 18 y 30 años, jóvenes. Y se le suma a esto la violencia que significa el embarazo a niñas con un porcentaje de gente adulta. Estamos frente a hechos en los que tenemos que prestar mucha atención. Estos fenómenos sociales, cuando uno le presta atención, se convierten en la norma y no podemos convivir con eso. Y le tengo ahora mi opinión sobre esto. Nosotros tenemos que transformar la lucha. No es una lucha de ella, es una lucha mía. No es una lucha de ellas, es una lucha nuestra. Bueno, que el discursito del violador eres tú es excluyente. Es decir, no... Y es una cosa que tanto ellas como nosotros debemos saber que es un problema social. Claro, no es un problema machista ni feminista, es un problema de la sociedad que tenemos que enfrentar. La violencia de género, y particularmente no podemos escudarnos de que, bueno, también hay hombres que han recibido violencia, sí, pero somos los menos. La mayoría de la violencia es contra la mujer. Entonces lo que quiero decirle, en mi opinión, es que debemos hacer una cruzada para convertir no la lucha de ellas ni de ellas, sino la lucha mía y de nosotros contra la violencia. Y hacer un llamado a todos los medios de comunicación para que traten con respeto la imagen de la mujer, traten con respeto e impulsen una lucha llevada en el marco de la solidaridad, que es la palabra que me gusta, que usa con frecuencia el Papa Francisco. Y hay una segunda reflexión que quiero hacer, que son fenómenos que le tenemos que prestar atención. Usted no se ha dado cuenta, Fernando, estimados televidentes, del incremento de la violencia en la calle. Bueno, el taxista ese que agarró a patadas a un hombre. Un taxista se baja ahí y por cualquiera sea la razón le ha entrado a patadas y filmado, y entra una mujer muy valiente a defenderlo. Y no sé cuál sea el estado de esto. Bueno, él tiene una costura rota, un testículo reventado y hay otro sangramiento interno. Le dieron el parte y por eso se llevaron detenido el señor. Y esta barbaridad que usted está viendo en la calle tiene una explicación sociológica. Y entonces nosotros, después de la masacre que vimos en La Joyita, y fíjese lo que le voy a decir, en mi experiencia, cuando los pueblos se acostumbran a coexistir con esa violencia, llega el momento que no nos importa nada. Voy a darle una explicación. Yo recuerdo una ocasión cuando la crisis de El Salvador iba en su desarrollo, ¿no?, de barbarie, saliendo de la embajada de Panamá en El Salvador hacia el Palacio Presidencial,
para discutir con ellos algunos temas, encontramos una fila de cadáveres a ambos lados de la calle saliendo de la embajada. Eran 25 cadáveres aproximadamente. Unos con los miembros cortados, desnudos, cortados y el pene metido en la boca. Bárbaro. Nunca se me olvida esa imagen. Con la imagen del monseñor Romero asesinado, pero posteriormente un francotirador en las horras fúnebres ataca a la población y comienza a disparar y a matar gente. Recuerdo a Luz María Noli regresando de Salvador, la encontré en el aeropuerto llorando y prácticamente en un estado emocional, de tristeza y gritaba. Entonces, nosotros no debemos acostumbrarnos a la violencia, porque si no coexistimos con ella y no nos importa. Bueno, el libro de Zoilo Gutiérrez Martínez de la Vega, con el camión de basura de El Salvador echando basura y cadáveres encontrados en la calle en el mismo saco. No me muevo ese extremismo porque la masacre de la joyita, los asesinatos de los últimos, ya nos estamos acostumbrando a esas crónicas rojas y de tanto verlas sin actuar, nos parece normal. Bueno, eso no es normal. Ese no es el país de nosotros. Nosotros los panameños tenemos otra forma de ser. Entonces estos muchachos que incluso hay gente que para, a mí me ha tocado cuando joven te dice, viejo, ¿qué tú haces ahí? Se ha perdido el respeto. Entonces nosotros no podemos tolerar esas cosas. No, además de que uno dice, no, es que esos son presos. No me hago un problema existencial por eso. Esos son presos, pero ese es el reflejo de la sociedad nuestra. Nosotros no podemos dejar que nuestros jóvenes, porque fueron la mayoría, si usted observa la edad de estos muchachos, que no nos han dado el informe completo, se da cuenta que son muchachos jóvenes. Son gente que está atrapada en el crimen. Cuando atrapa a un joven, lo llevan a máximo de edad 30 años. Y él sabe que a él le quedan dos caminos solamente, o muere o la tumba prematura, porque a todos nos espera la tumba. Pero siempre viven en un nivel de espiral de violencia que comienza a tomar, ¿sí?, otros escenarios en los que la violencia se expresa por gente que no tiene actitudes criminales, pero tiene actitudes violentas. Y esa violencia en general tiene un origen social. La desintegración familiar, la pérdida de valores. Y nosotros como sociedad tenemos que prestarle atención a eso. Hay un llamado al MIDES. Nosotros necesitamos una campaña. Hemos perdido la tolerancia. Y aquí la gente se tira, cierra las calles, le importa un bledo, te insultan, te gritan barbaridades. Jóvenes escribiendo, describiendo su conducta sexual, porque no le importa, cree que eso es ser novedoso. Bien, tenemos que hacer una campaña de elevar el nivel de conciencia, buscarle un camino a nuestros muchachos, a nuestra gente, a nuestros jóvenes, a nuestros viejos, y aprender a ser tolerantes. Estas dos reflexiones se las quiero dejar, porque debemos insistir, Fernando, en este camino. Esto no es el camino de ella, ni de nosotros, ni de los gays, ni de los no gays. No. Sí. En ese camino de división perdemos todo. Es el camino de verlo como sociedad. Con solidaridad. No con limosna. Nosotros no necesitamos limosnas para resolver la pobreza. Necesitamos solidaridad para crear las condiciones materiales de impulsar la salida de la gente de la pobreza. Bien. Oye, una noticia que también debemos comentar y felicitar al gobierno porque le dieron la nacionalidad al fin a tal vez uno de los grandes héroes de este país, el fotógrafo Emilio Gaztelú. Ya le concedieron la nacionalidad panameña, así que a don Emilio, pues, autor de tal vez una de las fotos más icónicas e importantes de la historia de Panamá, aquella de los dos estudiantes subiendo la cerca de la zona del canal en pleno 9 de enero con la bandera en la mano, ya al fin es panameño. Bueno, eso es un reconocer. Un reconocimiento. En la lucha por nuestra liberación, nosotros tendríamos que reconocer el apoyo solidario de muchos dirigentes internacionales, Fernando. Este fotógrafo es uno de ellos, pero muchos intelectuales latinoamericanos y mundiales. Un Gabriel García Márquez, para decirte. Graham Greene. Graham Greene, para decirte otro. Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Para decirte otro. Intelectuales como Jospin, secretario general del Partido Socialista francés,
para decirte otro, Leonel o los Guzmán. Pound, para decirte otro, en fin. Y tú hablas de dirigentes en América Latina, ¿cómo olvidar la solidaridad de Carlos Andrés Pérez, la solidaridad del presidente colombiano López Alfonso López Miquelsen, Miquel, no, de Uduber, de Costa de Rica. Oduber en Costa Rica, De Michael López Manley Portillo. en Jamaica. en Jamaica, o de Portillo en México. Nosotros, o de Zamora Machel en Mozambique, En Mozambique. ¿no? ¿No? De la gente de Angola, del MPLA, Agustino Neto, por ejemplo. Y así de Japón, de la República Popular China, de los países del mundo en general, de Europa, que nos apoyaron. Bien. Otra cosa importante. Oiga, hubo una especie de retoño, la palabra, en la actividad comercial panameña durante estos últimos 2 días, 3 días, del sábado, domingo, lunes. Hay gente que trató de ir a los moles y todos no había estacionamiento. El 23, 24 fue, creo que la actividad comercial fue buena, mejor de lo que teníamos. De acuerdo a las estimaciones que tenemos nosotros, no oficiales, pero las de internacionales, la economía panameña debería terminar creciendo un neto de 3,5%. Ese crecimiento es el más bajo de los últimos años, última década. Y es un crecimiento centrado en áreas en donde no se genera empleo, para que estemos claros de lo que estamos hablando. Entonces esto nos plantea a nosotros, esta realidad nos plantea que en los próximos días el gobierno del presidente Linto Cortizo se enfrenta a tener que definir cuál va a ser el salario mínimo para esto. El movimiento obrero está pidiendo un aumento de 25%. En México fue de 20%. Entonces, uno siempre cuando habla de esto tiene que incluir por lo menos 3 variables cuando se habla de este tipo de hechos: precio, salarios y empleo. Muy keynesiana tu definición. Sí. Si usted no tiene eso en mente... Así se llama el libro de Keynes, Ingeniería General del Precio, los salarios y el empleo. El empleo. Porque si usted mira el incremento del salario y no mira empleo, usted puede estar afectando la principal variable, que es la que aumenta la demanda. Es decir, la gente deja de estar empleada, ¿quién compra los artículos que usted produce? A ver. Entonces esto es economía básica. No es posible medir una cosa, sobre todo en este proceso de desaceleración. Nosotros y nuestros dirigentes políticos tienen que aprender un poco de economía y explicarle a la gente, porque todos quieren ser, ¿cómo se llama?, populistas, todos quieren transmitir ideas buenas. Bueno, los dirigentes están para transmitir lo bueno y lo malo y pedir a los pueblos sacrificios que ellos están dispuestos a pagar también. Fíjese, un aumento como lo piden los obreros, 25%, sería el incremento del desempleo. Una política de precios alcistas sería la disminución del consumo. Entonces nosotros tenemos un problema en Panamá. Los precios en Panamá son tan altos que hacen que muchos pequeños y medianos comercios sean desplazados y sobre todo proveedores del gobierno que les pagan tarde no resisten 6 meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses de no pago. ¿Y qué hacen ellos? Van al empleo, lo reducen. Bueno, los que les paguen en 6 meses, porque algunos nos demoran 6 Entonces, años. nosotros tenemos en nuestra mente que pensar y enseñar a la gente estas cosas. Y ahí tiene que haber un pie de fuerza del gobierno explicando cómo vamos a manejar este problema económico, porque el principal reto de nosotros para el año 2020 es sin duda alguna la reactivación de la economía para generar empleo, no la economía reactivada en crecimiento. Fíjense, nada más les voy a dar algunos números. La tasa de retorno de los bancos es del 6,5%. O sea, ellos por cada 100 millones se embolsaron 6,5 millones. Que nada tiene ese retorno en el mundo, ¿no? Bien, ¿eso qué efecto tiene en la generación de empleo? Nada. Marginal. Lo que está ahí, más nada. Los activos líquidos en la banca son de 122, que tengo la cifra, 122.563. 122.563 miles de millones de dólares son los que están depositados en los bancos.
123.000 millones de dólares depositados en los bancos nuestros. Pero las cuentas que el gobierno tiene, cuando paga con bonos, no le está metiendo liquidez a la banca nacional. Porque ellos, los que saben un poco de finanzas, saben que estos pagos con bonos, los bancos los registran como inversiones. No va a la liquidez, no aumenta la liquidez. Simplemente la ponen en inversiones, mejora el estado financiero en general, pero no le da liquidez al banco. Como consecuencia, usted que va a pedir un préstamo, los bancos no tienen la liquidez que se esperaba que tenían, porque el gobierno está pagando con bonos. Claro, ellos pueden vender los bonos, sí, pero eso es una transacción. En el mercado actual, lo que sobra son bonos para comprar. Entonces uno siempre cuando hace eso, compra bonos más seguros. ¿Cuáles son los bonos más seguros para comprar? El gobierno. La de los Estados Unidos. Vamos a estar claros. Alemania, Estados Unidos. Alemania, Inglaterra, cosas así. ¿Por qué yo le hablo todas estas cosas? Porque nosotros tenemos que concentrarnos de verdad en qué vamos a hacer para generar empleo. Para generar empleos solo nos quedan varios caminos. Empleos en el desarrollo de la construcción privada y pública, porque el que genera la mayor cantidad de empleo es el sector privado. No se engañen. Aún con los millones que mete el gobierno, el 70% de los empleos que se generan en Panamá vienen del sector privado. Tenemos que generar las condiciones para que el sector privado se recupere. Una de ellas es levantar la industria de la construcción. Otra es impulsar el turismo. Pero ¿cómo impulsamos el turismo? Tenemos que la política de retención en los aeropuertos no es el turismo que nosotros necesitamos que la gente se baje en Panamá. Para hacer que se baje, tenemos que hacer competitivo el Panamá, porque usando el dólar como moneda de intercambio, a Sudamérica queda fuera de nuestro alcance, porque el dólar se ha apreciado, o la moneda de ellos se ha devaluado con respecto al dólar. A un colombiano venir a Panamá le sale más caro que a nosotros ir a Colombia, porque nosotros tenemos dólares, igual que un argentino. Entonces, nosotros tenemos que mirar. Y a un chileno ni te cuento. Bueno, con lo que está pasando en Chile. Entonces, creo que nosotros tenemos que entender cómo funciona la economía para comenzar a discutir de estos temas. Y creo que los muchachos de nosotros, jóvenes, son los que más... Entonces, ¿qué necesitamos desarrollar? Nosotros necesitamos desarrollar la economía de servicio. En estos días había un diputado proponer impuestos de ITBM a las plataformas Netflix digitales. Eso es hacernos menos competitivos, porque a nosotros aumentamos salario mínimo, pero no hablamos de productividad. El principal problema de nuestra economía ni siquiera son los salarios, es la productividad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una baja productividad. Y quizás nuestra productividad más alta es en el sector de construcción. Y el sector de la construcción está por encima del salario mínimo. Y tiene otra negociación aparte. Y tiene otra negociación aparte. Pero ellos necesitan que se aumente la base para poder aumentar a ellos su salario. Y es por eso que ellos impulsan esto. Pero nosotros tenemos un problema más grave, que es empleo. Entonces, esta es una decisión dura, difícil, complicada. Bueno, para eso la gente quiere ser presidente. O quiere dirigir un Estado. Usted no puede dirigir un Estado pensando que todo le va, todas son políticas sencillas. Bien. Nada más que le dejo esto en el tema, porque nosotros tenemos que mirar el escenario político. Mucho se habla, Fernando, sobre lo que pasó en la decisión que tomó el gobierno con respecto a la Constitución. Y le voy a hacer algunos análisis de este tema político, a ver si tengo algún tiempo. Entonces, sí, tengo 5 minutos. Fíjese, usted recuerda cuando la Concertación lanzó su propuesta. Ellos, un grupo minoritario, no representativo, se creyó el poder constitucional, de verdad. Y elaboró una propuesta que el gobierno la metió a la Asamblea sin ningún ajuste. Esa propuesta de la Concertación fue derrotada en la práctica. Entonces la Concertación ha recibido un golpe duro. Y me preocupa es que ahora todo el mundo quiera sacar la conclusión de que las concertaciones no son necesarias. Sí, las concertaciones necesarias son necesarias. Lo que no era que esta concertación se quiso convertir en el poder constitucional. Ni el PNUD, ni ellos, ni nadie es el poder constitucional de ningún país. Eso que debe quedar claro en la mente de todos. Pero todos los países necesitan tener concertaciones con temas centrales. Nosotros en particular necesitamos concertaciones en varias cosas. A, urgente, sin dilaciones.
necesitamos concertaciones para reformar nuestro sistema educativo. Necesitamos concertaciones urgentes para reformar el IDAN. Concertaciones urgentes para resolver el problema de la basura. Concertaciones urgentes para resolver el problema de la salud pública y medicinas. Necesitamos concertaciones urgentes para ver el desarrollo e implementación del agro, que se enfrenta en las próximas semanas a serios retos que le impone la aplicación de los tratados de libre comercio que firmamos como si fuéramos la gran cosa. Aquí había gente que creía que coleccionar tratados de libre comercio era la gran cosa. Había gente como nosotros que decíamos que estábamos entregando el sector agropecuario. Miren lo que le pasa a México. México se hizo tan dependiente de los Estados Unidos que cada vez que el presidente de los Estados Unidos le aprieta una tuerca, quedan entregando todo porque se perdieron la independencia. Entonces, un país con economía pequeña tiene que mirar esto y tenemos que tener fuerzas concertadas para eso. ¿Dónde parte la concertación? La concertación pasa por los acuerdos políticos partidarios y con la sociedad en general. Sindicatos, organismos privados, porque gran parte de la movilización la tenemos que hacer con el sector privado, pero no son ellos los que determinan la conducta, ellos son parte de. Entonces lo que pasa es que la concertación asumió conducción política que nadie le había dado. Es más, ni la ley que creó la concertación le daba el poder constitucional que ellos creían tener. Entonces esta derrota podría ser interpretada como la necesidad de liquidar la concertación. No, yo creo que necesitamos una concertación bien estructurada, con pie en la tierra, con pragmatismos. Una concertación que no tenga como fuerzas fundamentales las fuerzas políticas. Caemos en lo que todo el mundo llamó la antipolítica, que ha llevado a muchos gobiernos a tener un ataque violento contra la estructura y de paso nos llevamos la democracia y quedamos en la anarquía. ¿Te quiere un ejemplo de esto? Ahí está Venezuela. Para un ejemplo nada más. Puedo señalar muchos ejemplos. Miren lo que está pasando en Ecuador. Lo que usted vio en esa insurrección. ¿Quién liquidó el movimiento social que llevó al señor Lenín al poder? A Lenín Moreno al poder. Él mismo. En estos días, en medio de todo esto, en la Corte Suprema de Ecuador tuvo que a la alcaldesa cambiarle la medida. Entonces, ¿quién liquidó esa estructura? El propio Lenin. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Anarquía. Entonces, ¿quién tomó el poder? La burguesía comercial industrial de Quito. De Guayaquil. De Guayaquil. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que... A mí lo que me preocupa de esto es que la gente quiera que... Bueno, yo no creo... Yo les dije siempre, yo no veo en la concertación esta que está constituida, la concertación nacional. Yo veo la concertación nacional en la fortaleza que le demos a los partidos políticos y a la unidad que podamos conseguir entre ellos con los sectores privados, con los sectores laborales, con los sectores campesinos e indígenas, para lanzar una ofensiva de incremento de la economía nacional. Entonces no podemos estar pensando en poner impuestos a la economía digital cuando la economía digital es la más abierta y donde nosotros tenemos competitividad es en el sector de servicios donde hemos generado una economía un poco más competitiva. Pero en la economía de comercio y en la economía comercial por menor y la economía agraria no tenemos competitividad porque en el sector agropecuario nosotros tenemos empresas de baja rentabilidad. Bueno, ahí están los cebolleros, acaban de enviar una nota al Ministerio de Desarrollo Agropecuario pidiéndose que se corra la entrada de este contingente en el TPC. Bien. Estas reflexiones se las dejo porque estamos esperando la decisión del presidente. Nosotros vamos a darle, este domingo vamos a hacer un análisis de un balance del gobierno, Fernando. Vamos a también a darle los pronósticos. Vamos a esperar el discurso del presidente el 2 de mayo. El 2 de enero. Porque este es el discurso que nos debe orientar. Si el presidente convierte su discurso en un día de logro, estamos equivocados. Lo que el país necesita en este momento es orientación, dirección. Nosotros queremos saber hacia dónde vamos, con realismo. Algunas cosas han hecho el gobierno, sí, ha hecho cosas bien, pero eso todavía dista mucho de haber logrado el camino fundamental,
que es la reactivación económica y el empleo. Entonces, ahí tenemos que empujar todos. Así es. Ahí le hablamos sobre todos estos temas. Bueno, eso será el domingo, recuerden, desde las 9 de la mañana en Entre Líneas.